¿Alguna vez te has sentido atrapada en una pesadilla donde las personas que se suponía debían amarte más se convirtieron en los arquitectos de tu dolor más profundo? ¿Te has preguntado qué se necesita para enfrentarte a una familia entera, para exponer la verdad que han estado ocultando durante años, para encararlos en una sala de tribunal y exigir justicia? Pues déjame contarte exactamente lo que me pasó a mí. Porque hasta que esa abogada hizo una sola pregunta que destrozó sus mentiras, cuidadosamente construidas, pensé que nunca los vería admitir lo que hicieron. Mi nombre no importa, pero mi historia sí importa, porque es la historia de supervivencia, de encontrar mi voz cuando todos intentaron silenciarme, y de ese momento increíble, cuando la verdad finalmente atravesó años de engaño. Tenía 24 años cuando me senté en esa sala del tribunal. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que entrelazarlas en mi regazo, sintiendo el peso de cada mirada en la sala sobre mí. El banco de madera debajo de mí se sentía imposiblemente duro, y podía oler ese aroma distintivo a libros viejos y cera para muebles que parecía impregnar cada rincón del edificio. Mi corazón latía tan fuerte en mi pecho que estaba convencida de que todos podían escucharlo. Este tamborileo salvaje de miedo y esperanza, y rabia, todo mezclado en algo que no podía nombrar. Al otro lado del pasillo, separados por lo que se sentía como todo y nada al mismo tiempo, estaba mi familia. Mi madre, vestida impecablemente con un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en renta en 6 meses, su cabello perfectamente peinado sin un solo mechón fuera de lugar, su rostro una máscara de dignidad herida. Mi padre a su lado, su mandíbula fija en esa manera que yo recordaba tan bien, esa expresión que decía que él era quien estaba siendo agraviado, que todo esto era un terrible malentendido, una traición de una hija desagradecida. Y mi hermano, sentado detrás de ellos, negándose incluso a mirar en mi dirección, como si yo fuera un fantasma, alguien que había dejado de existir en el momento en que me atreví a decir la verdad. Quiero que entiendas algo ahora mismo, antes de que te lleve a través de todo lo que pasó. Esto no fue fácil. Nada de lo que voy a contarte fue fácil. Cada paso de este viaje requirió que excavara más profundo de lo que pensé posible, que encontrara fuerza que no sabía que tenía, que enfrentara recuerdos que había enterrado tan profundo que casi me había convencido de que no eran reales, pero eran reales. Cada momento de crueldad, cada castigo calculado disfrazado de disciplina, cada vez que me miraron con ojos que contenían desprecio en lugar de amor, todo fue devastadoramente, dolorosamente real. Crecer en esa casa fue como vivir en una prisión hermosa, donde los barrotes estaban hechos de expectativas y control, donde el amor era condicional y siempre estaba justo fuera de mi alcance, colgado frente a mí como una zanahoria que nunca podía alcanzar. Desde afuera éramos perfectos, éramos la familia que todos admiraban. Vivíamos en una casa preciosa en un vecindario donde cada césped estaba podado y cada carro era caro. Mis padres eran respetados en la comunidad. Mi madre hacía voluntariado en el hospital local y organizaba eventos de caridad. Mi padre era un empresario exitoso, el tipo de hombre al que la gente admiraba, cuya opinión importaba, que podía entrar en una habitación y comandar respeto con solo su presencia. ¿Y yo? Se suponía que yo debía ser la hija perfecta, la que sonreía en todos los momentos correctos, que sacaba buenas calificaciones, que nunca causaba problemas, que los hacía quedar bien. Pero a puerta cerrada, detrás de la fachada que tan cuidadosamente mantenían, estaba pasando algo más, algo oscuro y retorcido y equivocado. El abuso no comenzó con violencia, al menos no del tipo que puedes ver. Comenzó con palabras, con miradas, con silencios que se sentían como castigo. Comenzó cuando tenía apenas 7 años y accidentalmente derramé jugo en la alfombra. Mi madre no gritó. Simplemente me miró con esta expresión de puro asco y no dijo nada durante 3 días. 3 días de ser invisible, de no existir en mi propia casa. Fue entonces cuando aprendí que su amor venía con condiciones, que tenía que ganarme mi lugar en esa familia cada día y que un error podía costarme todo. A medida que crecí, la crueldad evolucionó, se volvió más sofisticada, más calculada. Sabían exactamente dónde lastimarme, exactamente qué dejaría las cicatrices más profundas, incluso si esas cicatrices eran invisibles para todos los demás. Controlaban todo, lo que usaba, con quién hablaba,
¿Qué comía? ¿Cuándo podía salir de mi habitación? Tenían razones para todo, explicaciones que sonaban casi razonables si no mirabas demasiado de cerca. Solo me estaban protegiendo, solo enseñándome disciplina, solo preparándome para el mundo real. Pero el mundo real no te encierra en un sótano oscuro durante horas porque olvidaste hacer una tarea. El mundo real no te dice que no vales nada, que eres una carga, que todos estarían mejor sin ti. El mundo real no te hace sentir que tienes que ser perfecta solo para merecer amabilidad humana básica. Aprendí a ser invisible. Aprendí a anticipar sus estados de ánimo, a leer el más mínimo cambio en sus expresiones, a hacerme pequeña y silenciosa e imperceptible. Me convertí en una experta en sobrevivir, en navegar el campo minado que era mi propio hogar. Estudiaba duro porque las buenas calificaciones significaban menos problemas. Hacía todo lo que pedían, sin importar cuán irrazonable fuera, porque la obediencia significaba seguridad, o al menos lo más cercano a la seguridad que podía encontrar. Dejé de invitar amigos a casa después de que mi madre me humillara frente a una compañera de clase cuando tenía 12 años, contándole en detalle excruciante sobre todos mis fracasos y defectos, riéndose mientras lo hacía, como si todo fuera solo una historia graciosa. Dejé de intentar conectar con ellos emocionalmente, después de darme cuenta de que cada vulnerabilidad que mostraba sería usada como arma en mi contra más tarde. Construí muros alrededor de mi corazón, tan altos y tan gruesos, que a veces me preguntaba si quedaba algo dentro de ellos. El abuso físico comenzó cuando tenía 14 años. Había comenzado a desarrollar mis propias opiniones, mi propia personalidad, y eso les aterrorizaba. El control se estaba escapando de sus manos, y no podían permitir eso. Comenzó pequeño, una bofetada aquí, un empujón allá, siempre donde los moretones no se verían, siempre con una justificación, siempre seguido de su versión de una disculpa, que de alguna manera dejaba claro que era mi culpa. Los había provocado, había sido irrespetuosa, no les había dejado otra opción, y yo les creí. Esa es la parte más insidiosa de este tipo de abuso. Realmente creía que lo merecía, que yo era el problema, que si pudiera ser mejor, hacer las cosas mejor, me amarían de la manera que tan desesperadamente necesitaba ser amada. Llevé esa creencia como una piedra en mi pecho durante años, dejando que me pesara, dejando que definiera quién era y qué pensaba que merecía. ¿Alguna vez has sentido que te estás ahogando, pero todos a tu alrededor insisten en que estás bien, que estás siendo dramática, que estás imaginando cosas? Esa fue toda mi infancia, toda mi adolescencia. Y la peor parte fue que no tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir, porque me habían aislado tan completamente. Habían convencido a todos los que podrían haber ayudado de que yo era problemática, que era difícil, que tenía problemas. Habían reescrito la narrativa tan exhaustivamente que incluso yo a veces dudaba de mi propia realidad. Los años pasaron en esta rutina extraña y sofocante, y aprendí a sobrevivir convirtiéndome en quien necesitaban que fuera en cada momento. Era un camaleón, constantemente cambiando y adaptándome, nunca del todo segura de quién era realmente debajo de todas las máscaras que usaba. La escuela se convirtió en mi refugio, el único lugar donde podía respirar un poco más fácil, aunque incluso allí sentía el peso de sus expectativas aplastándome. Cada examen, cada tarea, cada interacción era otra oportunidad de fallarles, y el fracaso nunca era una opción en nuestra casa. Recuerdo estar sentada en mi habitación tarde por la noche, haciendo la tarea bajo la pequeña lámpara en mi escritorio, escuchándolos abajo riendo y hablando como una familia normal, y sintiendo esta profunda sensación de exclusión, de no pertenecer a mi propia vida. Podían ser cálidos y amorosos entre ellos, lo vi, pero conmigo era diferente. Conmigo siempre había este borde, esta corriente subyacente de decepción y desdén. Mi hermano aprendió temprano que alinearse con ellos significaba seguridad, y así lo hizo. Se convirtió en otro ejecutor de sus reglas, otra persona a quien tenía que temer y evitar. El aislamiento fue quizás la parte más cruel de todo, porque incluso dentro de mi propia familia, estaba completamente sola. Desarrollé ansiedad que se sentaba en mi pecho como algo vivo, siempre allí, siempre esperando para convertirse en pánico ante la más mínima provocación. Aprendí a reconocer el sonido del carro de mi padre en la entrada y la forma específica en que los tacones de mi madre hacían clic en el piso de madera, y mi cuerpo se tensaba automáticamente,
preparándose para lo que viniera. Dormir se volvió difícil porque las pesadillas me atormentaban, y ni siquiera en mis sueños podía escapar de ellos. Me despertaba jadeando, empapada en sudor, y tenía que recordarme respirar, calmarme, que había sobrevivido otro día y podía sobrevivir al siguiente. Los castigos se volvieron más severos a medida que crecía. Sabían que estaba contando los días hasta que pudiera irme, hasta cumplir 18 años y poder escapar, y parecían determinados a romperme antes de que eso pudiera suceder. Me decían que nunca lo lograría por mi cuenta, que era demasiado débil, demasiado estúpida, demasiado dañada. Me decían que nadie más me querría jamás, me amaría jamás, que debería estar agradecida de que toleraran mi presencia en absoluto. Y parte de mí les creía, incluso cuando otra parte de mí estaba gritando que esto no era normal, que esto no era amor, que merecía algo mejor. Comencé a llevar un diario, escondiéndolo en una tabla suelta debajo de mi cama, documentando todo lo que pasaba. No sabía por qué lo estaba haciendo al principio. Tal vez era solo para tener prueba de que no estaba loca, de que estas cosas realmente estaban pasando. Tal vez era para tener algo que validara mi realidad cuando intentaban hacerme creer que estaba imaginando cosas o exagerando o siendo demasiado sensible. Esas páginas se convirtieron en mis salvavidas, el único lugar donde podía ser honesta, donde podía reconocer la magnitud completa de lo que estaba pasando sin miedo a represalias. Escribí sobre la vez que mi madre me dejó afuera de la casa en invierno, porque había llegado a casa 10 minutos tarde de la biblioteca. Cómo me senté en el porche temblando durante 3 horas, antes de que finalmente me dejara entrar, sin decir nada, actuando como si nunca hubiera pasado. Escribí sobre la vez que mi padre me agarró del cuello y me estrelló contra la pared porque había cuestionado una de sus decisiones, cómo mi hermano observó y no hizo nada, cómo todos actuaron completamente normal en el desayuno a la mañana siguiente. Escribí sobre la crítica constante, la forma en que nada de lo que hacía era suficientemente bueno, la manera en que podían hacerme sentir más pequeña que un insecto con solo una mirada o un comentario. Escribí sobre la soledad, el agotamiento profundo de siempre estar en guardia, la forma en que había comenzado a sentir que estaba desapareciendo, como si estuviera volviéndome menos real con cada día que pasaba. Cuando finalmente cumplí 18 años, tenía un plan. Había estado ahorrando cada centavo que podía conseguir. Dinero de cumpleaños de parientes, dinero de un trabajo de medio tiempo que los había convencido de dejarme tomar, escondiéndolo en ese mismo espacio bajo la tabla del piso. Había investigado refugios, leído todo lo que pude sobre lo que necesitaría para sobrevivir por mi cuenta, preparándome tanto como pude sin levantar sospechas. El día que me fui fue tanto el día más aterrador como el más liberador de mi vida. Esperé hasta que todos estuvieran fuera de la casa. Empaqué una sola mochila con lo esencial, tomé mi diario y mi pequeño escondite de dinero y salí por la puerta principal. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía girar la perilla de la puerta. Mi corazón se sentía como si fuera a explotar fuera de mi pecho. Cada paso lejos de esa casa se sentía monumental, como si estuviera caminando a través de concreto, como si mi cuerpo estuviera luchando contra lo que mi mente sabía que tenía que hacer. Seguí esperando que aparecieran, que me detuvieran, que me arrastraran de vuelta, pero no lo hicieron. Simplemente caminé, un pie delante del otro, hasta que no pude ver la casa más, y luego seguí caminando. Terminé en un refugio para jóvenes esa primera noche, acostada en un catre estrecho en una habitación con otras 3 chicas, y por primera vez en años sentí algo que se parecía a la paz. No era mucho, ese refugio. La comida era institucional y sosa, las habitaciones estaban abarrotadas, los baños eran compartidos y no particularmente limpios, pero era mío de una manera en que esa casa nunca había sido. Nadie allí estaba monitoreando cada uno de mis movimientos, castigándome por existir, haciéndome sentir que tenía que ganarme mi derecho a ocupar espacio. El alivio fue tan intenso que me hizo llorar. Estos enormes sollozos entrecortados que amortigué en mi almohada delgada para no molestar a las otras chicas. Había escapado, era libre, pero la libertad, rápidamente aprendí, venía con su propio conjunto de desafíos que no había anticipado completamente a pesar de toda mi planificación. El mundo real era más difícil de lo que había imaginado, y había imaginado que sería bastante difícil. Encontrar trabajo era complicado porque tenía mínima experiencia laboral y ninguna dirección permanente.
Encontrar vivienda era aún más difícil porque no tenía historial crediticio, ninguna referencia, ninguna red de seguridad. Me quedé en sofás por un tiempo, quedándome con personas que apenas conocía, siempre consciente de que estaba a una mala interacción de estar de vuelta en la calle. Trabajé en múltiples empleos de medio tiempo, lo que pudiera encontrar: comercio minorista, comida rápida, limpiando oficinas por la noche, apenas juntando suficiente para comida y la habitación más barata que podía rentar en una casa con otras 5 personas. Estaba constantemente exhausta, funcionando con adrenalina y café, y pura determinación obstinada de no volver, de no dejarlos ganar, de no probar que tenían razón sobre mi incapacidad de sobrevivir sin ellos. Esos primeros años por mi cuenta fueron un borrón de lucha y supervivencia. Me inscribí en una universidad comunitaria, tomando clases cuando podía pagarlas, trabajando lentamente hacia un título que esperaba me llevaría a algo mejor. Hice amigos reales, por primera vez en mi vida, personas que me veían por quien era y me querían de todos modos, personas que no esperaban que fuera perfecta ni me castigaban por ser humana. Comencé terapia con una consejera en la universidad que ofrecía tarifas con escala móvil, y fue entonces cuando realmente comencé a entender lo que me habían hecho, a poner nombres a las experiencias que había vivido. Palabras como abuso, trauma, manipulación emocional, luz de gas. Escuchar estos términos aplicados a mi vida fue tanto validante como devastador. Significaba que no había estado loca o siendo demasiado sensible o dramática. Significaba que lo que me pasó fue real y malo, y no fue mi culpa. Pero también significaba procesar años de dolor que había empujado hacia abajo e ignorado para sobrevivir, y ese proceso fue atroz de maneras que no esperaba. Mi terapeuta fue quien primero sugirió que tal vez querría considerar tomar acción legal contra mi familia. La idea parecía absurda al principio. Imposible. ¿Quién era yo para desafiarlos? Ellos tenían dinero, conexiones, respeto en la comunidad. Yo no era nadie, una desertor universitaria trabajando en empleos de salario mínimo, viviendo de quincena en quincena, apenas manteniendo mi cabeza fuera del agua. ¿Qué oportunidad tenía contra ellos? Pero ella siguió empujando suavemente la idea, recordándome que tenía documentación en mi diario, que tenía el derecho de buscar justicia, que tal vez hacerlos responsables sería parte de mi sanación. Resistí durante mucho tiempo porque la idea de enfrentarlos de nuevo me aterraba. Había pasado 3 años construyendo una vida sin ellos, tratando de avanzar, tratando de olvidar. La idea de arrastrar todo ese dolor de vuelta a la luz, de ponerme en su órbita de nuevo, me hacía sentir físicamente enferma. Pero algo había cambiado en mí durante esos años lejos. Había comenzado a descubrir quién era sin su crítica y control constante. Había comenzado a creer que tal vez sí merecía algo mejor, que lo que hicieron fue genuinamente malo, y que no deberían poder simplemente seguir adelante con sus vidas públicas perfectas mientras yo luchaba con las secuelas de su crueldad. Comencé a tener sueños sobre confrontarlos, sobre hacer que reconocieran lo que habían hecho, sobre escucharlos admitir que yo no era el problema, que ellos lo eran. Esos sueños se volvieron más frecuentes, más vívidos, hasta que no pude ignorarlos más. Así que hice una cita con una abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso. Su nombre era Margaret Chen, y tenía unos 50 años con ojos amables y una actitud práctica que inmediatamente me puso cómoda. Me senté en su oficina, que estaba desordenada con archivos de casos y libros legales, y le conté todo. Traje mi diario, años de abuso documentado escrito en mi letra de adolescente, y observé su rostro mientras lo leía. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó y tomó notas. Cuando terminé, me miró por un largo momento, y pude ver algo como enojo en sus ojos, pero no estaba dirigido a mí, estaba dirigido a ellos, a lo que habían hecho. Me dijo honestamente que sería difícil, que casos como el mío eran notoriamente difíciles de probar, especialmente cuando el abuso era principalmente emocional y psicológico, cuando la evidencia física hacía mucho que había sanado, cuando era esencialmente mi palabra contra la de ellos. Me dijo que sería costoso, emocionalmente agotador, y no había garantías de éxito. También me dijo que si quería hacer esto, ella me ayudaría, y que me creía. Esas 3 palabras, te creo, me golpearon como una fuerza física. Comencé a llorar allí mismo en su oficina, llorando feo, del tipo donde no puedes recuperar el aliento, y tu cara se pone toda manchada y tu nariz gotea. Ella me pasó pañuelos,
y esperó pacientemente hasta que pude componerme. Decidí en ese momento que iba a hacerlo. Iba a llevarlos a la corte. Iba a hacer que enfrentaran lo que habían hecho. El proceso de construir el caso fue agotador. Pasamos meses reuniendo evidencia, documentando todo, encontrando testigos que pudieran corroborar al menos partes de mi historia. No había muchos. Mi familia había sido cuidadosa en mantener su imagen, y la mayoría de las personas que nos conocían creían su versión de los eventos. Pero Margaret fue meticulosa y implacable. Encontró registros médicos que mostraban lesiones sospechosas, notas de consejeros escolares que indicaban preocupaciones, vecinos que recordaban haberme visto encerrada fuera de la casa. Pieza por pieza, construimos un caso que esperábamos fuera lo suficientemente fuerte como para sostenerse en la corte. Tuve que revivir todo en detalle excruciante. Tuve que escribir declaraciones y dar deposiciones. Tuve que enfrentar a sus abogados que intentaron pintarme como una hija problemática y vengativa, inventando historias por atención o dinero. Esa parte fue casi peor que el abuso original, porque eran tan hábiles retorciendo las cosas, haciéndome dudar de mí misma, haciendo que todo sonara razonable y justificado desde su perspectiva. Se retrataron a sí mismos como padres amorosos que habían hecho su mejor esfuerzo con una niña difícil, que estaban desconsolados por estas acusaciones falsas, que eran las verdaderas víctimas aquí. Tuve momentos en los que quería rendirme, donde la lucha parecía demasiado dura y el resultado demasiado incierto. Pero Margaret siguió recordándome por qué estábamos haciendo esto, qué estaba en juego, y de alguna manera encontré la fuerza para seguir adelante. El día que comenzó el juicio, apenas dormí la noche anterior. Me paré frente a mi pequeño espejo del baño practicando lo que diría, tratando de estabilizar mi voz, tratando de lucir confiada y creíble. Elegí mi atuendo cuidadosamente, profesional pero no demasiado formal, nada que me hiciera parecer que estaba esforzándome demasiado o que tenía algo que ocultar. Quería lucir como lo que era, una sobreviviente tratando de decir la verdad. Entrar a esa sala del tribunal fue una de las cosas más difíciles que he hecho. El edificio en sí era intimidante, todo mármol y madera oscura, y personas de aspecto oficial en trajes apresurándose con portafolios y expresiones serias. Margaret me encontró en la entrada y me explicó lo que sucedería, pero sus palabras parecían venir de muy lejos, filtradas a través del sonido apresurado en mis oídos y el latido de mi corazón. Cuando finalmente tomé asiento y los vi al otro lado del pasillo, mi familia toda junta, presentando un frente unido, sentí ese viejo miedo familiar tratando de arrastrarse de vuelta a mis huesos. La expresión de mi madre estaba perfectamente calibrada, herida, confundida, traicionada por una hija a la que había amado y por la que había sacrificado. Mi padre lucía severo y decepcionado, como si yo fuera una niña desobediente siendo castigada por mal comportamiento. Mi hermano todavía no me miraba, su rostro cuidadosamente neutral. Eran buenos en esto, me di cuenta. Habían estado perfeccionando estas máscaras toda su vida. Los primeros días del juicio fueron atroces. Tuve que testificar, tuve que sentarme en ese estrado con todos mirándome, con ellos mirándome, y relatar los peores momentos de mi vida. Tuve que describir en detalle el abuso emocional, la violencia física, el aislamiento, el control. Tuve que responder preguntas de sus abogados diseñadas para hacerme tropezar, para hacerme parecer poco confiable o vengativa. Preguntaron sobre mi salud mental, mis luchas después de dejar el hogar, mi situación financiera, insinuando que estaba haciendo esto por dinero, que era inestable, que no se podía confiar en mí. Quería gritarles que por supuesto tenía problemas de salud mental. Mira lo que me hicieron. Por supuesto que luché. Me enviaron al mundo sin nada y me dijeron que fracasaría. Pero me mantuve calmada. Respondí las preguntas tan honestamente como pude, y confié en que la verdad sería suficiente. Margaret presentó testigos expertos, psicólogos que explicaron patrones de trauma y abuso, que validaron que mis síntomas y experiencias eran consistentes con alguien que había soportado abuso infantil prolongado. Mostró las entradas del diario, reprodujo grabaciones que ni siquiera recordaba haber hecho en mi viejo teléfono, presentó los registros médicos y declaraciones de testigos. Todo estaba allí, presentado en blanco y negro, una crónica de crueldad que debería haber sido innegable. Pero ellos tenían sus propios expertos, sus propios testigos, amigos y colegas que testificaron sobre qué personas maravillosas eran, cuán activos eran en la comunidad, cuán devotos parecían a sus hijos. Personas que solo habían visto la máscara,
nunca lo que había debajo. Se hizo claro que esto podía ir de cualquier manera, que el juez tendría que decidir en qué versión de la realidad creer, y eso me aterraba. Entonces llegó el momento que cambió todo, el momento que recordaré por el resto de mi vida. Era el cuarto día del juicio, y mi padre estaba en el estrado. Había estado testificando sobre qué padre devoto había sido, cómo había provisto para nuestra familia, cómo había tratado de inculcar buenos valores y disciplina en sus hijos. Estaba confiado, articulado, convincente. Negó todo. Llamó mentiras a mis acusaciones. Dijo que no tenía idea de por qué inventaría historias tan terribles sobre ellos. Habló sobre cuán doloroso era ser acusado falsamente por su propia hija, cómo había dañado su reputación, sus relaciones comerciales, su posición en la comunidad. Estaba interpretando a la víctima perfectamente, y podía ver que algunas personas en la sala del tribunal estaban siendo persuadidas por su actuación. Margaret había estado callada durante la mayor parte de su testimonio, dejándolo hablar, dejándolo construir su historia, pero podía verla tomando notas, su pluma moviéndose rápidamente a través de su bloc legal amarillo, y había algo en su postura, una especie de energía contenida, que me decía que se estaba preparando para algo. Cuando fue su turno de interrogarlo, se levantó lentamente, reunió sus notas, y se acercó al estrado con un paso calmado y medido. Le hizo algunas preguntas preliminares, estableciendo cronologías y hechos, nada demasiado agresivo. Él respondió sin problemas, todavía confiado, todavía en control. Luego ella le preguntó sobre disciplina, sobre cómo había manejado el mal comportamiento cuando yo estaba creciendo. Él se lanzó a un discurso sobre la importancia de la estructura y las consecuencias, sobre enseñar responsabilidad a los niños, sobre cómo la crianza moderna era demasiado permisiva, y por eso tantos jóvenes hoy en día eran titulados e irrespetuosos. Se estaba poniendo cómodo, pontificando, disfrutando el sonido de su propia voz, y fue entonces cuando Margaret atacó. Dejó de caminar, se quedó perfectamente quieta, lo miró directamente a los ojos, y preguntó con una voz clara y calmada, que de alguna manera llegó a cada rincón de esa sala del tribunal. Señor Harrison, si sus métodos de disciplina eran apropiados y su hija está mintiendo sobre el abuso, ¿puede explicarle a esta corte por qué pagó $5,000 a la consejera de la preparatoria de su hija 3 meses antes de que se graduara para borrar su expediente y no reportar los moretones que había? ¿Documentado? El silencio que siguió a esa pregunta fue absoluto. Podrías haber escuchado caer un alfiler en esa sala del tribunal. Observé la cara de mi padre. Vi la sangre drenarse de ella. Vi su confianza quebrarse y desmoronarse en tiempo real. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Miró a su abogado, a mi madre, de vuelta a Margaret, y vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi padre. Pánico puro. Su abogado estaba gritando objeciones, exigiendo saber de dónde venía esta información, pero Margaret calmadamente presentó registros bancarios mostrando la transferencia, una declaración de la consejera que finalmente había salido adelante después de cargar con la culpa durante años. Documentación que probaba que mi padre había trabajado activamente para ocultar evidencia de abuso. El juez ordenó silencio y le dijo a mi padre que respondiera a la pregunta. Lo observé luchar, lo vi tratando de encontrar una salida, una explicación plausible, cualquier cosa que lo salvara, pero no había nada. La evidencia era irrefutable. Había pagado para encubrir el abuso, lo que significaba que sabía que había abuso que encubrir, lo que significaba que todo lo que acababa de testificar era una mentira. Yo solo estaba tratando de protegerla. Finalmente tartamudeó, y aun cuando las palabras salieron de su boca, pude ver que se dio cuenta de su error. ¿Protegerla de qué?, preguntó Margaret inmediatamente, su voz todavía calmada pero con un filo de acero ahora. Si no había nada malo, si su hogar era seguro y amoroso como usted afirma, ¿de qué exactamente la estaba protegiendo? No pudo responder. Se sentó allí, este hombre que me había aterrorizado toda mi infancia, este hombre que había controlado cada aspecto de mi vida, que me había hecho creer que no valía nada y estaba rota, y no tenía respuesta. La máscara finalmente, completamente se había caído, y todos en esa sala del tribunal podían ver lo que había debajo. Lo que pasó después, pasó rápidamente. Margaret presentó más evidencia que su abogado no había conocido, evidencia de otros sobornos, otros encubrimientos.
Un patrón de comportamiento que mostraba que esto no era algo de una sola vez, que mis padres habían trabajado sistemáticamente para ocultar lo que estaban haciendo. La compostura perfecta de mi madre se quebró. Comenzó a llorar. Pero estas no eran las lágrimas calculadas que había estado usando durante todo el juicio. Estas eran lágrimas reales de miedo, de alguien viendo su mundo cuidadosamente construido colapsar. Mi hermano puso su cabeza en sus manos. Y mi padre, el hombre que había parecido tan intocable, tan poderoso, simplemente se sentó allí con su cabeza baja, incapaz de mantener contacto visual con nadie. El juez llamó a un receso, y cuando nos reunimos una hora después, algo había cambiado. El abogado de mis padres solicitó una reunión con Margaret, y después de una tensa negociación en una sala lateral en la que no se me permitió estar, regresaron con una oferta. Se arreglarían, admitiendo un patrón de abuso físico y emocional, acordando un acuerdo financiero, acordando una disculpa formal leída en corte abierta, acordando mantenerse alejados de mí permanentemente. No era todo, no era una condena criminal, no irían a la cárcel, pero era una admisión. Era que reconocían, de una manera legal y pública, que me habían lastimado, que había estado diciendo la verdad, que no estaba loca, o siendo vengativa, o inventando cosas. Margaret me miró, dejándome tomar la decisión. Pensé en ello por un largo momento, sobre lo que quería, lo que necesitaba. Parte de mí quería seguir luchando. Quería una victoria completa. Quería que sufrieran de la manera en que me habían hecho sufrir. Pero otra parte de mí, la parte que estaba cansada y traumatizada, y solo quería sanar, sabía que esto era suficiente. Esto era reconocimiento. Esto era validación. Esto era que finalmente, fueran obligados a enfrentar lo que habían hecho. Asentí, y Margaret les dijo que aceptábamos. El momento en que leyeron esa disculpa en la corte, con la voz de mi padre temblando y mi madre incapaz de mirarme, con mi hermano sentado allí presenciando a sus padres admitir abuso que había observado y no hizo nada al respecto, algo dentro de mí cambió. No fue sanación instantánea. El trauma no funciona así, pero fue el comienzo de algo. Fue cierre de una manera que no sabía que necesitaba. Lo admitieron. Después de años de manipulación psicológica, de hacerme dudar de mi propia realidad, de decirme que yo era el problema, se pararon en una corte de justicia y admitieron que me habían abusado. Cada día desde ese juicio he tenido que trabajar en sanar. No es un proceso lineal. Hay días buenos y días malos. Días en que me siento fuerte y capaz, y días en que estoy de vuelta en el cuerpo de esa niñita, aterrorizada y sola. La terapia ha sido crucial, ayudándome a desempacar todo el daño, ayudándome a aprender cómo se ven las relaciones saludables, ayudándome a entender que no estoy definida por lo que me hicieron. He tenido que aprender a confiar en la gente, a aceptar amor sin esperar que caiga el otro zapato, a creer que soy digna de cosas buenas. Es trabajo duro, el trabajo más duro que he hecho, pero vale la pena. Yo valgo la pena. He construido una vida de la que estoy orgullosa ahora. Terminé mi título. Encontré una carrera que me satisface. Creé una familia elegida de amigos que me aman y apoyan. Incluso he comenzado a salir con alguien, lo cual es aterrador en su propia manera, porque la intimidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad fue usada como arma en mi contra durante tanto tiempo. Pero lo estoy intentando. Cada día estoy intentando avanzar. No dejar que lo que hicieron defina el resto de mi vida. El dinero del acuerdo ayudó. Pude pagar deudas, obtener mejor atención de salud mental, tener algo de estabilidad financiera por primera vez en mi vida adulta. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento, la validación, el registro público que dice que estaba diciendo la verdad. Todavía tengo pesadillas a veces. Todavía tengo momentos en que veo a alguien que se parece a mi padre, o escucho una voz similar a la de mi madre, y mi cuerpo entra en modo de pánico total. Todavía lucho con sentir que tengo que ser perfecta para ser digna de amor, con ansiedad que se dispara en momentos inesperados, con confiar en mi propio juicio porque pasaron tantos años haciéndome dudar de él, pero también tengo esperanza ahora, algo que no tuve durante la mayor parte de mi vida. Tengo prueba de que la verdad importa, de que defenderte importa, de que no tienes que aceptar el abuso solo porque viene de la familia. Me he convertido en una defensora en mi propia pequeña manera, compartiendo mi historia cuando se siente seguro hacerlo, apoyando a otros que están pasando por situaciones similares.
siendo voluntaria con organizaciones que ayudan a sobrevivientes de abuso. He aprendido que mi dolor puede tener propósito, que sobrevivir puede convertirse en prosperar si estás dispuesta a hacer el trabajo. Una de las cosas más importantes que he aprendido a través de todo esto es que la familia no tiene que ser la gente con la que naces. La familia puede ser la gente que eliges, la gente que se presenta por ti, que te apoya, que te ama sin condiciones o expectativas de perfección. Los amigos que se sentaron conmigo durante el juicio, que me sostuvieron cuando lloré, que celebraron conmigo cuando ganamos, que continúan estando ahí para mí años después. Ellos son mi verdadera familia. La terapeuta que me creyó cuando sentía que nadie más lo haría, la abogada que luchó por mí cuando no sabía cómo luchar por mí misma, los miembros del grupo de apoyo que entienden porque han vivido horrores similares, ellos son mi familia. He construido algo hermoso de las cenizas de esa terrible infancia, y eso es algo que mi familia biológica nunca puede quitarme. Quiero hablar por un momento sobre esa pregunta que Margaret hizo que cambió todo. La brillantez de ella no fue solo en la información que reveló, aunque eso fue crucial, sino en la manera en que atrapó a mi padre en sus propias mentiras. Había estado tan confiado, tan seguro de que podía controlar la narrativa de la manera en que siempre había controlado todo en su vida. Pero esa pregunta, saliendo de la nada, basada en evidencia que no sabía que existía, destrozó su compostura completamente. Le mostró a todos los que observaban que sabía que había algo que ocultar, que había trabajado activamente para encubrir evidencia de abuso, lo que significaba que sabía que el abuso estaba pasando y era real. Fue un golpe maestro de estrategia legal, pero más que eso, fue justicia finalmente alcanzando a alguien que se había pensado intocable. Margaret me dijo después que había estado guardando esa información, esperando exactamente el momento correcto para desplegarla. Sabía que mi padre sería lo suficientemente arrogante como para testificar, lo suficientemente confiado en su propia actuación como para pensar que podía convencer a todos. Lo dejó comprometerse completamente con su mentira antes de exponerla, haciendo imposible que la retirara o la explicara. Estoy eternamente agradecida con ella por eso, por creer en mi caso lo suficiente como para poner ese tipo de pensamiento estratégico y esfuerzo. ¿Has tenido alguna vez un momento en que todo lo que pensabas sobre ti misma, sobre tu pasado, se reenmarca repentinamente? Donde las mentiras que creíste durante años se revelan como mentiras, y la verdad que siempre supiste en el fondo, pero tenías miedo de reconocer se vuelve innegable. Eso fue ese momento para mí. Ver a mi padre desmoronarse en el estrado, escucharlo admitir inadvertidamente el abuso que acababa de negar, ver la fachada perfecta de mi madre desmoronarse, fue como ver revelar un truco de magia, ver que el monstruo que había perseguido mis pesadillas era solo una persona, defectuosa y asustada, y capaz de ser responsabilizada. No puedo decir que los he perdonado, porque no estoy segura de haberlo hecho o de que necesite hacerlo. El perdón es complicado, y creo que a veces presionamos a los sobrevivientes a perdonar como si ese fuera el único camino hacia la sanación, pero he aprendido que la sanación puede suceder sin perdón. He aprendido a dejar ir el enojo lo suficiente como para que no envenene mi vida diaria. He aprendido a entender que las personas heridas hieren a las personas y probablemente tuvieron sus propios traumas que contribuyeron a cómo me trataron, pero no tengo que perdonarlos o tenerlos en mi vida para avanzar. Lo que necesitaba era reconocimiento, que obtuve, y la libertad de construir una vida sin ellos, que tengo. Algunos días eso se siente suficiente, y otros días todavía estoy enojada por la infancia que debí haber tenido, la inocencia que me fue robada, los años que pasé creyendo que era fundamentalmente imposible de amar, y rota. Ambas cosas pueden ser verdad. Puedo estar sanando, y todavía estar enojada. Puedo estar avanzando, y todavía lamentar lo que perdí. El juicio fue hace 3 años ahora, y no los he visto ni hablado con ninguno de ellos desde ese día en la corte. El acuerdo incluía una orden de restricción a mi solicitud, lo que significa que no se les permite contactarme o acercarse a mí. Por lo que sé, todavía viven en esa casa perfecta, en ese vecindario perfecto. Todavía mantienen alguna versión de su imagen pública, aunque estoy segura de que el juicio la dañó significativamente. No sé si han cambiado, si han reflexionado sobre lo que hicieron, si sienten remordimiento genuino o solo vergüenza por ser atrapados. Honestamente, no necesito saber. Ya no son centrales en mi historia. Son parte de mi pasado,
parte de lo que me moldeó, pero no definen mi presente ni mi futuro. Yo defino esos ahora, y ese es un poder que nunca pensé que tendría. Si estás leyendo esto, si alguna parte de mi historia resuena contigo, por favor sabe que no estás sola. El abuso prospera en el silencio y el aislamiento, y romper ese silencio es aterrador pero necesario. Sé cuán difícil es hablar, especialmente contra la familia, especialmente cuando todos a tu alrededor creen la mentira en lugar de la verdad. Sé cuán agotador es luchar, cuántas veces querrás rendirte, cuán aterrador es enfrentar a tus abusadores y exigir responsabilidad. Pero también sé que es posible. Sé que hay personas que te creerán, que lucharán por ti, que te ayudarán a encontrar justicia y sanación. Sé que la verdad importa, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece que nadie quiere escucharla. Sé que mereces algo mejor que el abuso, que mereces amor y seguridad, y la oportunidad de convertirte en quien estés destinada a ser, sin que la crueldad de alguien más te retenga. Por favor, no te rindas. Por favor, sigue luchando. Por favor, sabe que tu historia importa, que tú importas, y que hay vida y esperanza y sanación del otro lado de esta oscuridad. No será fácil. No te mentiré, y diré que lo será, pero vale la pena. Tú vales la pena. Todavía estoy aprendiendo eso yo misma. Todavía trabajando cada día para realmente creerlo en mis huesos. Pero lo creo más ahora de lo que nunca lo hice cuando estaba atrapada en esa casa, convencida de que no valía nada. Si estás en una situación de abuso en este momento, por favor busca ayuda. Llama a una línea directa. Habla con un consejero o maestro. Dile a alguien en quien confíes. Documenta todo lo que puedas documentar de manera segura. Haz un plan para cómo irte cuando puedas. Sabe que no es tu culpa, que no estás imaginando cosas, que mereces algo mejor. Y si ya saliste, si ya escapaste pero estás luchando con las secuelas como yo, por favor sé paciente contigo misma. La sanación no es lineal, no sucede en la línea de tiempo de nadie más, y no hay vergüenza en necesitar ayuda o tomar años para trabajar a través del trauma. Cada paso adelante es una victoria, incluso cuando se siente imposiblemente pequeño. Cada día que sobrevives es evidencia de tu fuerza, incluso cuando no te sientes fuerte. No estás rota o dañada más allá de la reparación. Eres una sobreviviente, y eso es algo de lo que estar orgullosa. Entonces déjame preguntarte, ¿has experimentado tú o alguien que conoces algo similar? ¿Te has sentido atrapada por personas que se suponía debían amarte? ¿Has luchado para hacer que otros crean lo que has vivido? Quiero escuchar de ti en los comentarios abajo. Tu historia importa, tu voz importa, y a veces simplemente compartir tu experiencia y tener que sea reconocida por otros puede ser una parte importante de la sanación. Por favor, toma un momento para comentar, para compartir tus pensamientos, para conectar con otros en esta comunidad que entienden. Si esta historia te tocó de alguna manera, si resonó con tus propias experiencias, o te ayudó a entender algo por lo que has pasado o presenciado, por favor hazme un favor y dale clic al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren esta historia, más sobrevivientes encuentren esta comunidad, y me hace saber que compartir mi verdad, por dolorosa y vulnerable que sea, está haciendo una diferencia. Y por favor, si quieres escuchar más historias como esta, historias reales de personas reales sobre supervivencia y resiliencia, y encontrar esperanza en los lugares más oscuros, suscríbete a Yo lo viví. Dale al campanita de notificaciones para que nunca te pierdas cuando compartamos una nueva historia, una nueva perspectiva, un nuevo testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para sanar y crecer. Esta comunidad que estamos construyendo aquí es tan importante. Es un lugar donde la verdad es honrada, donde los sobrevivientes son creídos, donde todos podemos apoyarnos mutuamente en nuestros viajes hacia la sanación. Gracias por escuchar mi historia, por presenciar mi verdad, por ser parte de esta comunidad. Gracias por preocuparte lo suficiente como para leer hasta aquí, por abrir tu corazón al dolor y la esperanza en estas palabras. No tienes idea de cuánto significa ser escuchada, ser creída, tener mi experiencia validada por otros. Durante tantos años fui silenciada y ahora puedo hablar, y la gente realmente escucha. Ese es un regalo que nunca doy por sentado. Espero que mi historia te haya dado algo. Tal vez esperanza si la necesitabas. Tal vez validación si has pasado por algo similar. Tal vez solo un recordatorio de que la verdad y la justicia a veces prevalecen incluso cuando parece imposible.
Sea lo que sea que tomes de esto, espero que te sirva bien. Y espero que sepas que donde quiera que estés en tu propio viaje, lo que sea que estés enfrentando, no estás sola. Hay toda una comunidad aquí de sobrevivientes y aliados que entienden, que se preocupan, que están animando tu sanación y felicidad. Sigue luchando, sigue sanando, sigue avanzando. Vales la pena, y tu verdad importa. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y por favor, comparte tu historia en los comentarios. Leo cada una, y tus palabras importan más de lo que sabes.